Luego de una semana de balances bastante movida, con mucha volatilidad e incertidumbre, el S&P 500 nos ha dejado 3 oportunidades que no podemos dejar pasar en este 2026. Así que en este video vamos a estar revisando estas 3 acciones, vamos a definir un precio intrínseco con un margen de seguridad y vamos a proyectar futuras ganancias hasta el año 2031. Así que comenzamos. La primera acción es United Health Group, que en el último año está cayendo casi 48% y como vemos ha tenido una drástica bajada del 13% el día que presentó los balances. Esto hace que se encuentre en el rango bajo de las 52 semanas. Un dividend yield del 3,08%, la verdad que bastante atractivo, pero ¿por qué está cayendo tanto esta acción? ¿Qué pasó con los balances? Como vemos en el resumen, los beneficios por acción normalizados han estado en línea con lo que esperaba el mercado, pero sus ingresos han errado en casi 515 millones de dólares. Pero lo importante aquí es el guidance para el año 2026. Desde una perspectiva un poco más amplia vemos que sus ingresos han aumentado un 12% de manera interanual, lo cual la verdad que está bastante bien, pero sus beneficios por operación han caído en un 41% también de manera interanual. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Básicamente porque el costo médico ha aumentado. Como vemos, el Medicare Care Ratio, que mide cuánto de la prima se gasta en atención médica, ha subido a un 88,9%, comparado con el 85,5% de 2024. Esto se debe principalmente al costo inflacionario, obviamente, de los productos médicos y, como dicen, la reducción de fondos de Medicare. Pero lo más importante que nos deja este PDF es el guidance de 2026, lo que espera la administración de United Health para este año. Como vemos, se espera que los ingresos sean mayores a 439 billones de dólares, es decir, una bajada del 2% de manera interanual comparado con lo de 2025. Claramente esta noticia es mala porque, por consecuencia, los márgenes se van a ver afectados. El Medical Care Ratio se espera que sea de 88,8%, es decir, un aumento de 50 puntos básicos en términos de porcentaje. Esto es peor aún porque sus márgenes van a estar más mermados. Y por último, los beneficios por acción se espera que sean mayores a 17,75 dólares. Si nos dirigimos a nuestra Stock Screener, vemos que los beneficios de 2025 fueron de 15,66, es decir que estarían por aquí aproximadamente, en este rango de por acá. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué bajó tanto el beneficio por acción si venía subiendo sin ningún tipo de problema? La respuesta es que sufrieron un ciberataque en febrero de 2024 que les salió muy caro. Y como vemos en esta infografía, en el último trimestre de 2025, tuvieron un cargo de 1.600 millones de dólares, es decir, 1,78 dólares por acción, a causa de este ciberataque. Es decir, que los beneficios por acción podrían haber sido mayores en este 2025 si este gasto extraordinario no hubiera sucedido. Por su parte, vemos que los ingresos por acción se encuentran en máximos históricos y lo mismo el flujo de caja libre por acción. El Return on Invested Capital del 9,4% no es muy atractivo la verdad, pero sabemos que en este tipo de empresas de seguros los márgenes y las métricas no son muy elevadas, pero como vemos las acciones en circulación han ido bajando lentamente en esta última década, es decir que tienen un programa activo de recompra de acciones sumado a lo que pagan de dividendo, que como vemos luego de la bajada se sitúa en 3,06 el rendimiento por dividendo, que significa un pago de 8,73 dólares por acción. Como vemos lo han aumentado a un casi 14% por año en los últimos 10 años y en 9,3% en los últimos 5. Se puede ver que los aumentos han sido considerables año tras año y que a esto se le suma un crecimiento en el flujo de caja libre también bastante sostenido, lo que hace que el Free Cash Flow Payout Ratio sea del 43%, muy sano, y como sabemos, este es el porcentaje total de flujo de caja libre que utiliza la empresa para pagar los dividendos. Si está por encima del 80%, podemos considerar que el dividendo está en peligro. En el caso de United Health, no es así. Si nos fijamos en términos de eficiencia, vemos que el revenue ha crecido en un 11,7% por año en los últimos 5 años. Como sabemos, el próximo año, 2026, va a decaer un 2%, lo cual no va a ser un buen año en rasgos generales para esta empresa. Y como decíamos, los márgenes muy bajos. Es muy común verlo en empresas de este estilo. Lo que sí nos llama la atención es el CAPEX per share, las Capital Expenditures por acción, que como sabemos reducen el flujo de caja libre de manera natural y que se han disparado en 2025. No solo las empresas del sector tecnológico están invirtiendo en inteligencia artificial e infraestructura y data centers, sino también estas empresas del sector de cuidado de la salud, en específico esta del sector de seguros, lo está haciendo. Todas las empresas del mundo básicamente están apostando a la inteligencia artificial. Es por eso que en este contexto podemos ver márgenes un poco más mermados, flujos de caja libre también a la baja, pero fuertes inversiones en capital expenditures. Si nos fijamos en términos de valoración, un PE de los últimos 12 meses de 17,59, que es por debajo del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años, un 17% de descuento, estaríamos pagando
a precios de hoy, y el Forward PE, que generalmente es la métrica que nosotros más utilizamos para valorar acciones, de 16.08, lo mismo por debajo del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años. Obviamente con la bajada drástica del 13% estaríamos pagando valoraciones un poco más aceptables o menores al promedio del sector de cuidado de la salud en este caso. Una métrica que no nos gusta es el Price to Earnings Growth de 3.06, que como sabemos en el canal nos gusta que sea menor a 2, lo cual refleja un buen ratio entre la valoración de la empresa y el crecimiento de la misma. En este caso es tan alto el PEG porque como sabemos sus ingresos van a caer un 2% para este año, lo cual obviamente no es nada atractivo. De todas formas, yo lo considero una buena oportunidad de cara a los próximos 10-15 años. Si lo vemos desde una mirada de Price to Cash Flow Ratio, actualmente cotiza en 13.13, ha llegado a estar en 55 puntos en el 2024 y hace 5 años estaba en 13.89, es decir que estaríamos pagando una valoración menor a la de los últimos 5 años. Obviamente un gran descuento debido a la bajada. Si nos venimos a mi tablero financiero, como vemos el puntaje final es de 4/8, que como sabemos estas son las 8 métricas que yo considero más importantes a la hora de analizar una empresa. Supera en términos de crecimiento del revenue, en términos de crecimiento de flujo de caja libre, no así en Net Income Ratio ni en Return on Invested Capital, que nos gusta que sea superior por lo menos a un 12%, el Free Cash Flow Conversion está ok, el Net Debt to EBITDA en este caso no, nos gusta que sea negativo o incluso menor a 1, las acciones como decíamos han bajado en los últimos 10 años y el Free Cash Flow Margin es del 5%, muy bajo. Es por eso que se lleva una nota de 4/8, pero igualmente considero que es una empresa de altísima calidad, que puede performar bastante bien para los próximos años y que tiene unos dividendos que a mí me encantan. Ahora sí, en esta oportunidad vamos a correr dos métodos de valoración intrínseca. El primero es una valoración de Graham que, como sabemos, con los estimados del beneficio por acción, una tasa de crecimiento del 15%, que en este caso yo considero justo, ahora lo vamos a ver más adelante, y el rendimiento de los bonos del AAA, llegaríamos a un valor intrínseco de $363 por acción. En este caso estaríamos teniendo un 21% de margen de seguridad, lo cual yo considero que está bastante bien. En un Discounted Cash Flow Analysis, como sabemos, esta planilla yo se las enseñé y se las compartí, la tienen en uno de mis anteriores videos, con una tasa de crecimiento del 10%, llegaríamos a un valor intrínseco de $424 por acción. También tendríamos un margen de seguridad bastante amplio. Actualmente el mercado está apreciando un 4,5% de aumento únicamente, lo cual para mí está muy por debajo y hace que esta acción claramente esté infravalorada. Si quisiéramos ser un poco más conservadores, con una tasa de crecimiento del 8%, nuestro valor intrínseco sería de $370, y si por el contrario queremos ajustarnos al promedio histórico de crecimiento de flujo de caja libre y utilizar una tasa de crecimiento del 12%, llegaríamos a un valor intrínseco de $486 por acción. En el output, promediando estos dos métodos de valoración que hicimos recientemente, llegaríamos a un valor intrínseco final de aproximadamente $394 por acción. Esto significaría un margen de seguridad bastante amplio del 27,5%, pero si quisiéramos uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $354 por acción. Los analistas de Wall Street están preciando un 32,7% de aumento en el precio de United Health para los próximos 12 meses hasta los $379 aproximadamente. Es decir que es un upside bastante considerable, pero también tenemos que tomar en cuenta el ratio riesgo-beneficio. ¿Vale la pena comprar esta acción? Esto lo podemos responder rápidamente con un análisis de sensibilidad. Como vemos, los analistas estiman un crecimiento del 16,15% por año en sus beneficios por acción hasta el año 2030, y si esto lo combinamos con un futuro de Price to Earnings, podríamos calcular futuros retornos. Si nos fijamos con un crecimiento del 16% y con el PE actual, para el año 2031 tendríamos un 16% de retorno por año. Esto es el doble de lo que ha rendido históricamente el S&P 500. Supongamos que queremos ser un poco más conservador con sus beneficios por acción. Aún así, con el PE actual tendríamos un 14,5% de retorno anualizado. Pero como siempre, pienso que si una empresa aumenta sus beneficios por acción a un ritmo tan acelerado, su PE múltiple se va a expandir. ¿Por qué? Porque los inversores van a estar dispuestos a pagar un precio más elevado a aquellas acciones que crezcan mucho más rápido. Entonces suponemos que el PE se acerca un poco al histórico, en ese caso tendríamos retornos anualizados del 18,15%. Es decir que podemos tener un poco de volatilidad en el corto plazo, sobre todo porque al mercado no le gusta ver cómo los ingresos decrecen a lo largo del tiempo, pero yo creo que sin ningún tipo de duda esta es una empresa para holdear para largo plazo, y tenemos que tener en cuenta que a este cálculo no le estamos sumando los dividendos, que es un punto muy importante a tener en cuenta porque como vimos tiene un dividend yield del 3%.
Así que déjenme en los comentarios qué opinan de esta empresa, qué opinan de esta acción, si ustedes están aprovechando esta gran bajada o si les gustaría aprovecharla en algún futuro. Sin más, vamos a la próxima. La siguiente acción es Microsoft, que como vemos en el último año ha subido únicamente un 3%. Es rarísimo pensar que una empresa de semejante calidad como esta haya rendido por debajo del S&P 500. Lo mismo que con UNH, ha sufrido una caída del 12% en el último mes debido a los balances, hasta los $423 por acción. Como vemos, hoy también ha bajado un 1,6%, es decir que la crisis para esta empresa sigue su rumbo. Pero lo mismo, ¿por qué está bajando tanto? Bueno, como vemos, si nos fijamos en sus earnings, han vencido las expectativas del mercado tanto en beneficios por acción como en ingresos. El problema principal son las capital expenditures. Se espera que, para lo que queda de 2026 y próximos 2027, tengan un crecimiento interanual de doble dígito en cada uno de sus trimestres. Si nos fijamos en su reporte, para el segundo periodo de 2026, recordemos que Microsoft está un poco adelantada al resto de las empresas, vemos que el sector de productividad y procesos de negocio ha aumentado un 16% de manera interanual, el sector de Intelligent Cloud un 29% y el de Personal Computing ha bajado un 3%, pero como sabemos no es el sector o el segmento principal de esta empresa. Lo son los primeros dos que mencionábamos. En total han generado $81 millones en ingresos, lo que significa un crecimiento del 17% de manera interanual. Como vemos, los márgenes también han aumentado, un 68% de gross profit margin, ha aumentado un punto básico, bastante bajo, pero por lo menos no ha declinado. Los beneficios netos, como vemos, también han crecido un 60% de manera interanual, lo cual es excelente, pero la razón principal por la cual el mercado se la está haciendo pasar mal a esta empresa es que las capital expenditures han aumentado un 66%, obviamente para aumentar la demanda de inteligencia artificial, y ellos nos cuentan que casi 2/3 de todas estas capital expenditures son principalmente gastadas en GPUs y en CPUs para ayudar a la plataforma de Azure, que como sabemos es, junto con Microsoft Copilot, su gran apuesta en inteligencia artificial. Vemos en el gráfico que claramente han aumentado bastante las capital expenditures en estos últimos 2 trimestres, pero el mercado ya quiere ver beneficios de estas capital expenditures, quieren ver nuevos ingresos generados por inteligencia artificial. Ya no solo se conforman con las ganas que tiene la empresa y con las inversiones que está haciendo, ahora quieren ver resultados reales. Pero como sabemos, este tipo de desarrollos llevan muchísimos años de procesos, años también de inversiones, así que los resultados no van a ser inmediatos. Como vemos, el beneficio por acción se encuentra en máximos históricos, $13,70. Lo mismo, los ingresos por acción y prácticamente en ese rango el flujo de caja libre por acción, que como sabemos se ve bastante perjudicado por las capital expenditures. Las acciones en circulación han ido bajando en el último año, es decir que junto con el dividendo le devuelven bastante capital al inversor gracias a estas dos funciones. El Capex to Revenue obviamente se ha disparado y va a seguir disparándose, yo creo que para 2026, y el Return on Invested Capital del 22% ha estado por arriba del 20% en los últimos 5 años, lo cual es bastante impresionante y resalta la calidad de esta empresa. En el tablero financiero vemos que cumple 7 de las 8 métricas más importantes, la única que no concuerda es el Free Cash Flow Conversion, que como sabemos nos gusta que sea entre un 90 y un 100%. Esta infografía resume básicamente lo que fue la presentación de balances de Microsoft respecto al segundo trimestre de 2026. Un gasto de capital que, como decíamos, un 60% ha aumentado de manera interanual y se espera para el 2026 el crecimiento de Azure, su inteligencia artificial, márgenes operativos estables o una disminución leve y que Copilot se continúe desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Esta empresa es una gran pagadora de dividendos, actualmente tiene un dividend yield del 0,8% que es bastante bajo, pero ha aumentado debido a la caída del precio, un free cash flow payout ratio del 33%, muy saludable, y lo ha aumentado en un 8,75% por año en los últimos 10 años. Como vemos en el gráfico, bastante exponencial ha sido su subida, también muy acompañada del flujo de caja libre, lo cual como sabemos es indispensable para que una empresa pueda aumentar sus dividendos. Ahora si nos vamos a su valoración, en un Discounted Cash Flow Analysis, como vemos con una tasa del 22% de aumento, nuestro precio intrínseco sería de $484. Y se estarán preguntando, ¿por qué estás usando una tasa tan elevada? La respuesta está en este gráfico. Como vemos, si bien se espera que se mantenga más o menos en los mismos niveles el flujo de caja libre en 2026 y crezca a un 15% aproximadamente en el 2027, para 2028 tendríamos un flujo de caja libre, o al menos lo que estiman los analistas, de $106.000 millones. Esto debido a la moderación ya para ese entonces de las capital expenditures y del fruto real
de toda la inversión en inteligencia artificial. Entonces, como vemos, a esta tasa de crecimiento del 22%, si nos vamos a 2028, estaríamos proyectando más o menos un flujo de caja libre parecido al que estiman los analistas. El precio intrínseco sería de $484, muy similar a lo que estaba la acción antes de presentar los balances, más o menos en ese rango. Entonces podemos concluir que para ese entonces la empresa de Microsoft estaba a un valor justo, pero ahora sin duda estaríamos teniendo un buen margen de seguridad. Si hacemos una valoración múltiple comparándola con otras de las empresas de las 7 magníficas, Google, Amazon, Meta y Nvidia, el precio intrínseco sería de $497 y en un Dividend Discount Model con la tasa histórica de crecimiento del 8,15%, el precio intrínseco sería de $432. Si nosotros promediamos todo esto, nuestro valor intrínseco final sería de $457 por acción o lo mismo un 7,4% de margen de seguridad. Si quisiéramos uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $411 aproximadamente. Los analistas de Wall Street estiman un crecimiento del 42% en el precio de la acción para los próximos 12 meses hasta los $603, lo cual, también como vimos en UNH, es una subida bastante considerable y considero que está siendo castigada injustamente, o al menos es mi parecer. Si hacemos un análisis de sensibilidad, gracias al estimado de los analistas, podemos tener un crecimiento por año, en este caso del 19,5%. Vamos a utilizar uno del 19 para ser un poco más conservadores. Y con el PI actual, para el año 2031 tendríamos un 15,6% de retornos anualizados, otra vez superando el rendimiento histórico del S&P 500. Vemos que el promedio de PI de los últimos 10 años es de 31, pero que en los últimos 2 años ha cotizado a un PI también bastante más elevado. Si consideramos uno de 30, los retornos serían aún mejores y con uno de 34 estaríamos hablando de un 21% de retorno anualizado, lo cual obviamente superaría cualquier rendimiento hasta incluso del Nasdaq. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de mi análisis, si concuerdan con mi valoración y ahora sí pasaríamos a la última acción de este video. La última acción de hoy es Visa, que ha bajado un 3,5% en el último año y hoy está subiendo un 3,7%. Es decir que más o menos ha recuperado lo que había perdido tras la presentación de su balance, que como vemos le ha ido bastante mal, al menos en términos de precio de acción. Actualmente se encuentra en el rango medio de las 52 semanas. Esta acción la estoy analizando porque ha sido la elegida por ustedes para analizar en la semana. Con un 57% de los votos, Visa se ha llevado este premio. Así que todos los domingos les voy a estar dejando este tipo de encuestas con 3-4 acciones para que ustedes decidan qué acción debería analizar en esa semana. Como vemos, los earnings de Visa no han estado, la verdad, nada mal. Han superado las expectativas en los beneficios por acción y han superado las expectativas también en términos de ingresos. De los últimos 4 trimestres, en todas, han superado al mercado y se espera que para los próximos 4 sean todos de un crecimiento bastante lindo de manera interanual. Si nos fijamos en términos de valoración, un PI de los últimos 12 meses de 27.07, muy por encima de lo que es el sector financiero, pero sorprendentemente por debajo del promedio de los últimos 5 años. Un 16,4% de descuento estaríamos pagando a estos precios. El forward PI, 25.09, también muy por encima, muy alejado del promedio del sector, pero por debajo del promedio de los últimos 5 años. El PEG, 1.91, es por debajo de 2, que la verdad emociona bastante, y es también por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo cual podría significar una gran oportunidad para acumular para el largo plazo. Si vemos en términos de crecimiento, este año han aumentado sus ingresos en un 12,5% aproximadamente, y se espera que para el próximo lo hagan en un 11%. Los analistas estiman un crecimiento del 13% en sus beneficios por acción por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual es interesante porque está por encima del promedio del sector, pero lamentablemente por debajo del promedio de los últimos 5 años. Si nos vamos a los resultados de sus balances, vemos que todos los segmentos han aumentado sus ingresos de manera interanual. Los ingresos netos han subido un 15% en total de manera interanual, lo cual es bastante interesante, pero ¿cómo es que gana dinero? Básicamente por las tarifas que cobra cada vez que alguien utiliza su tarjeta de crédito. Miremos lo siguiente. El consumidor final paga $100 por algo que quiere comprar. El banco se queda con $1,75. Visa, por procesar esa transacción, se queda con una tasa muy baja de $0,14 en este caso. Luego también cobra una tarifa de $0,3 y en este ejemplo el vendedor se quedaría con beneficios netos de $97,81 de los 100 que pagó el consumidor. Es decir que esto es lo que gana Visa y eso es lo que vemos que ha aumentado tanto. Recordemos que Visa y Mastercard son oligopolios, son las dos compañías de tarjeta de crédito más grandes en el mundo que operan prácticamente alrededor de todo el planeta.
Entonces imagínense la cantidad de dinero que procesan, la cantidad de pagos que emiten para generar tantos y tantos millones de dólares. Y como saben, tienen un modelo de negocio bastante amplio porque no hay nadie que pueda competirles en ese aspecto. Es por eso que Visa es una de mis acciones favoritas para mantener para largo plazo. Como vemos en la Stock Screener, su beneficio por acción se encuentra en máximos históricos, lo mismo su ingreso por acción y lo mismo su flujo de caja libre por acción. Tiene un programa bastante activo de recompra de acciones que junto con el dividendo hacen la devolución de capital al inversor que sea bastante interesante y su return on invested capital es del 28,3%. Es por eso que decimos que esta empresa es una de las mejores empresas en todo el mundo y como les digo siempre es una de mis favoritas personalmente. Se puede comprobar en el tablero financiero 8 de 8 en todas las métricas, una empresa de calidad premium. Todas las métricas son buenas, no hay nada que tenga mal esta empresa, hasta su modelo de negocio es firme, sus cuentas de balance son claras, y la manera en que operan no va a acabarse nunca en la vida. Es por eso que yo les insisto tanto con esta empresa, porque está cotizando a valoraciones, como vimos, por debajo de los promedios históricos y porque además pagan unos dividendos increíbles. Si bien tienen un rendimiento bastante bajo y el pago también es poco, el aumento del 15% por año en los últimos 5 años lo hace bastante atractivo. Un free cash flow payout ratio bastante saludable, respaldado principalmente por un flujo de caja libre creciendo al 17% de manera anual. Si analizamos rápidamente su flujo de caja libre, vemos que ha aumentado considerablemente respecto al año anterior y que el free cash flow margin es del 54% aproximadamente. ¿Qué nos dice esta métrica? ¿Cuánto porcentaje de ingresos se convierte en flujo de caja libre? En este caso, de cada $100 de ingresos, $54 se convertirían directamente en free cash flow. Si vemos en términos de valoración, el free cash flow yield, es decir, el rendimiento del flujo de caja libre, está rindiendo más que el promedio de los últimos 10 años, y tanto el price to free cash flow como el enterprise value to free cash flow estarían cotizando en un ratio menor al promedio de los últimos 10 años, lo cual claramente nos dice que esta empresa está infravalorada. Como vemos, en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 17,3% y se ha desacelerado en los últimos 3 por obvias razones de capital expenditures que ya comentábamos con empresas de otro sector. Si nos fijamos en términos de eficiencia, unos márgenes extraordinarios, lo cual es muy común en tarjetas de crédito. Sus ingresos han crecido casi a un 13% por año en los últimos 5 años. Se ha acelerado respecto al promedio de la última década, pero como vemos, las capital expenditures también se han acelerado, lo cual puede ser que en 2026 veamos unos márgenes un poco más contraídos, pero obviamente no hay que preocuparse por este tipo de cosas, suelen suceder en los tiempos en los que vivimos. En un Discounted Cash Flow Analysis, con una tasa de crecimiento del 12%, llegaríamos a un valor intrínseco de $371 por acción, lo que sería un 10% de margen de seguridad a precios de hoy. El mercado está apreciando un 10,25% de aumento, lo cual a mi parecer, en mis números, estaría por debajo de lo que yo considero justo. Si quisiéramos un aumento del 10%, nuestro valor intrínseco sería de $329, pasaríamos a pagar un 1,45% de premium, y si por el contrario queremos ser un poco más agresivos o más optimistas, con una tasa de crecimiento del 14%, llegaríamos a un valor intrínseco de $420. En esta imagen podemos ver los estimados de los analistas. Vemos que se espera que crezca un 19% respecto al de 2025, un 9% en 2027 y un 9,5% en 2028, hasta los $30.000 millones. Con esta tasa de crecimiento del 12% estaríamos muy cerca del estimado de los analistas. En el output, como bien decíamos, un margen de seguridad del 10% hace que nuestro valor aceptable de compra sea de $334 por acción, muy similar a los valores actuales que tiene la misma. Los analistas de Wall Street están estimando una subida del precio del 20% hasta los $402, que si bien es menor comparado a lo que estiman de las otras dos empresas que vimos, que son United Health Group y Microsoft, 20% sigue siendo, en mi opinión, un crecimiento bastante bueno. En un análisis de sensibilidad, como vemos, estamos siendo conservadores con nuestra tasa de crecimiento para el año 2030 y con un PI de 31, muy similar a lo que cotiza actualmente, y también al promedio de los últimos 10 años. Para el año 2031 tendríamos un retorno anualizado del 11%, lo cual también superaría el rendimiento histórico del S&P 500. Es decir que tenemos 3 empresas de gran calidad que pagan hermosos dividendos, que tienen ventajas competitivas sólidas excelentes, a unos precios básicamente de ganga que nos podrían generar retornos superiores al histórico compuesto del S&P. No olviden seguirme en mi canal de WhatsApp, que todo el tiempo estoy subiendo noticias relevantes al mundo de las inversiones, del mercado, que quizás les pueden servir
y que hay que tener en cuenta a la hora de comprar las empresas que nosotros vemos diariamente en este canal. Así que tienen el link en la descripción de este video. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de estas 3 acciones. Yo creo que las 3 son acciones de altísima calidad, que obviamente tengo en mi portafolio personal y que voy a estar aprovechando estas oportunidades que nos dan cada presentación de balances. Yo tengo un horizonte de inversión bastante largo, porque todavía soy muy joven y puedo asumir ciertos riesgos, así que por favor coméntenme qué opinan, y si llegaron al final de este video, muchísimas gracias por escuchar, no olviden suscribirse al canal y darle like, que eso a mí me apoya muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.